Muy buenos días, amada y bendecida familia Fuente Viva. Extendemos también un saludo fraternal a aquellas personas que hoy por primera vez nos acompañan y sean bienvenidos entonces a la predicación bajo la inspiración del Espíritu Santo de la poderosa palabra del Señor. El mensaje del día de hoy, titulado El libro de mi historia, da alcance a los dos últimos mensajes de los dos últimos domingos, donde mi esposa y nuestro pastor Horacio introdujeron temas como el Dios de mi historia y el fin de la historia. Esto, como les digo, da entonces una continuidad y un complemento a estos excelentes mensajes que ellos nos bendijeron con la predicación de la palabra en estos domingos de agosto. El libro de mi historia. Y toma base entonces en la palabra del Señor que podemos encontrar en Juan capítulo 21, versículo 20 al 25, donde el discípulo amado Juan, aquel que recostó su cabeza sobre el pecho del amado Señor Jesús, escuchó su corazón, sella el evangelio que lleva su mismo nombre con estas palabras. Y recuerda y dice que muchas cosas hizo el Señor Jesús mientras estuvo en esta tierra y que si se hablara o se escribiera de ellas, de todas y cada una de ellas, el mundo entero no alcanzaría en su límite para albergar todos estos tomos, todos estos libros que hacen suponer muchas y muchas historias. Entonces Juan, que fue testigo presencial también de esto, nos dice que el mundo no alcanzaría entonces a albergar o almacenar todo lo que el Señor Jesús hizo y de lo cual también él pudo haber sido el testigo visual presencial. Lo hizo y lo relata y lo refiere él mientras él estuvo en la tierra. Pero hoy el Señor Jesús continúa hoy día escribiendo millones y millones de libros, y si pudiéramos contarlos también acerca de las anécdotas de los hechos que el Señor Jesús hace y efectúa en la vida de cada una de las personas, mucho menos ahora cabrían en este mundo. Pero existe un libro especial que habla de Él, y ese libro en este día eres tú, ese libro soy yo. El libro que el mismo Señor Jesús escribe de su puño y letra y que va acompañado también de tu voluntad y de tu proceder. En ese libro podemos encontrar en la portada también, escrito y con letras doradas, el libro de mi vida, el libro de mi historia. Y en la portada normalmente se coloca el nombre del autor principal de ese libro. Veríamos con letras resaltadas, doradas, el nombre de Jesús, ya que es el Señor Jesús quien toma su pluma y empieza a redactar la historia de tu vida y la historia de mi vida. Y el Señor es un escritor excelente. Él escribe y redacta también, que en la medida que tú y yo dejemos que Él escriba las líneas también de nuestra vida en conjunto, podremos tener la respuesta a todos y aquellos interrogantes que hemos tenido hasta ahora. Las páginas de este libro son los lugares de tu corazón. La tinta que él utiliza es su mismo Espíritu Santo y su esencia es el amor. De forma que también nosotros encontramos en la palabra en 2 Corintios 3:3 que tanto tú como yo somos libros abiertos, donde el apóstol Pablo, por ejemplo, les dice a ellos que las cartas son ustedes mismos, que han sido escritas esas palabras, esas letras en sus corazones, que son conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces nos convertimos en un libro o en una carta abierta donde el resto de personas pueden ver en nosotros aquellas líneas que se han escrito, sean escritas por nuestra voluntad o cuando permitimos que el Señor Jesús sea el Señor y amo de nuestras vidas para escribirla en conjunto. Él, con pasión y constancia, nos llama, derramando su amor en las páginas de nuestros corazones y escribiendo todos esos apartes, la introducción, el prefacio, los comentarios al pie de página del libro de tu vida y del libro de mi vida. Tu vida se convierte entonces en un libro abierto, una carta, un testimonio para que así las otras personas puedan ver aquel autor invisible en tu vida que se vuelve visible en este mundo necesitado por medio de su accionar en tu vida. De manera que es importante el contenido del libro de tu historia y del libro de la mía.
No existe más grande autor ni un mejor escritor que el mismo Creador, que el mismo Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice que todo fue por Él hecho y para Él hecho. Y nada de lo que fue hecho sin la ausencia de Él. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que creyó en su nombre y le albergó, aceptó escribir esas líneas de su vida junto a Él, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ese es el mensaje esencial también del día de hoy. Y entonces entenderemos cómo esa carta abierta, como todos estos libros que podemos encontrar acá, ya no son libros físicos escritos, digamos, en hoja, en papel, con tinta indeleble, sino tiene una connotación espiritual y vamos a ver a la luz de la palabra que menciona. Pero recuerda que en esa estantería espiritual está escrito y está el libro de tu vida. ¿Qué páginas has escrito hasta el día de hoy en ausencia del autor, que debería ser Jesús, ya que Él es tu creador? Muy bien, todo libro y toda historia también empieza con una introducción y con un comienzo. Nuestra vida terrenal, nuestra vida corpórea, la elaboración, digamos, de todo este producto secundario a la unión de las células sexuales, el espermatozoide y del óvulo, comienzan aquí en el interior, en el útero, en la matriz de nuestra amada madre, donde el Señor nos dice también en el Salmo 22:10 a través del salmista: desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Y es lo primero que se reconoce, que nosotros somos formados por el Señor allí mismo en lo oscuro, como lo vamos a ver también en otra parte de la palabra del Señor que menciona esto. Pero esa declaración, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios, debe tener una importancia en tu vida y en la mía, para saber que nosotros no somos producto del azar, ni Dios juega al azar, ni Dios es un Dios de probabilidades o casualidades. Él hace todo acorde a sus diseños divinos y con un propósito. Es decir, que Dios escogió a tus padres, escogió a mis padres, escogió nuestra nacionalidad, el color de nuestra piel, el color de nuestros ojos, nuestra altura, nuestra apariencia externa, desde aquí, desde antes de la fundación del mundo, también lo menciona en su palabra, nos conoció y nos ha enviado a este mundo, a esta tierra, a través de esto. Y encontramos entonces en el Salmo 139, en el versículo 16, también como el salmista, el rey David, hace una declaración importantísima, muy poderosa también, que dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y es la primera mención entonces que hace de un libro diferente al libro de la vida, que ya lo mencionaremos más adelante, pero es un libro que le pertenece a Dios. El salmista le dice: y en tu libro estaban escritas aquellas todas cosas que habían de ser formadas sin faltar ninguna de ellas. Luego Dios ya tenía un propósito, tenía un diseño, el arquitecto divino había diseñado ya tu apariencia, había diseñado tu entorno familiar, había diseñado la unión entre tus padres, sea cual fuera el producto, digamos, de esa unión, tú eres bendito. Y la palabra del Señor dice que tu mismo embrión, cuando estaba siendo formado en esos 9 meses, el Señor estuvo allí presente, y en el libro de tu historia, en el libro de la mía, estaban escritas todas aquellas cosas que alguna vez has pensado que por qué esto, que por qué aquello, que por qué no nací en otra parte. Déjame decirte que eso no es casualidad y hace parte de un propósito de aquel que tiene también un plan y un diseño para tu vida. Y eso lo encontramos también no como algo que sea un guión estricto ni libreteado, ya que Dios nos ha dado, y esta diapositiva esquematiza eso, un libre albedrío, la capacidad de elegir entre dos caminos, entre un camino ya sea de bendición o un camino de maldición. No hay puntos intermedios, digamos, no hay atajos tampoco. O tú escoges el vivir con Cristo o escoges el estar apartado y no reconocer lo que Él hizo por ti. Camino de bendición y camino de maldición, como lo menciona en Deuteronomio 30:19 también, donde el Señor nos dice que he aquí, Él ha puesto sobre nosotros, delante de nosotros también, el camino de la bendición y la maldición. Escoge pues tú por cuál habrás de transcurrir. Y en Proverbios también vemos nosotros que no seamos como el mulo que necesita ser sujeto cabestreado para que podamos escoger el mejor camino. El Señor ha prometido que Él nos hará entender y nos hará saber el camino por el cual debemos andar. Escoge pues tú el día de hoy.
Por eso ese libre albedrío no es algo libreteado, no es un guión estricto que tiene que ser cumplido, porque cabría en lugar a duda que si los eventos traumáticos o los eventos que queremos olvidar de nuestra vida también han sido por voluntad o porque Dios quería. Por eso les digo que Él ha trazado un camino y está expuesto en Jeremías 29:11, donde el Señor nos dice, te dice a ti en este día, pues yo sé los planes que tengo para con vosotros, pensamientos de bien, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad ni de maldad, para darles un futuro y una esperanza. Cristo en nosotros, la esperanza de vida, la esperanza de gloria. De manera que el Señor en ningún momento quiso que tú sufrieras, quiso que pasaras momentos difíciles en los que te sentiste solo, angustiado, quizás rechazado, quizás frustrado. Bueno, el Señor conoce eso, pero conoce tú que el propósito inicial de Él, el diseño para tu vida, son planes de bienestar. Por eso entonces acá quise traer a colación una ilustración muy conocida que lleva por nombre Huellas en la arena y cuenta cómo una persona tuvo una experiencia con el Señor Jesucristo donde se fue caminando a través de una playa y a la par en ese cielo que podemos ver acá, él iba mirando como una película del transcurrir de todos y cada uno de los momentos que tuvo a lo largo de su vida. Se encontraba caminando con el Señor Jesús y a medida que iban avanzando, iban viendo cómo se iban dejando las huellas sobre la playa, sobre la arena, y entonces eran las huellas del Señor Jesucristo y de aquella persona. Y vio que esto era una constante en los momentos de felicidad, en los momentos de alegría, de reuniones familiares, de cumpleaños, bueno, pero quizás en los momentos más difíciles, en la pérdida de un ser querido, quizás cuando estuviste enfermo, quizás cuando las oraciones no fueron contestadas, en el momento que tú querías y pasaron penalidades, quizás cuando llegó el diagnóstico del doctor, cuando llegó el dictamen del abogado que te hicieron dudar. Y entonces en esas porciones él veía que solamente había un par de huellas esbozadas en esa playa. Y se entristeció en su corazón y el Señor Jesús, sabiendo lo que había en su corazón, le preguntó que qué pasaba. Y él le dijo, pues que Señor, que cada vez que tuvimos momentos difíciles, yo vi ese par de huellas, ibas conmigo, pero cuando se murió mi papá, cuando llegó el dictamen del cáncer, cuando me embargaron, cuando perdí todo, entonces Señor, mira, solamente aparecen un par de huellas. Y el Señor Jesucristo, con su risa benevolente, con su humildad y su mansedumbre, le respondió que en ese momento solamente aparecieron unas huellas porque él había decidido cargarlo en sus brazos para que él no atravesara solo esos momentos de dificultad. Y de esta forma entonces puedes ver tú al Señor Jesucristo cargándote también en aquellos momentos difíciles, en aquellas páginas que decidimos juntos escribir en ausencia de su guianza, en la inspiración del Espíritu Santo, cuando sufriste y derramaste lágrimas. Pero el Señor Jesús, como el buen pastor que deja esas 99 ovejas y va por esa descarriada y nos toma en sus brazos, te rescata, me rescató también. Y me rescató de la desesperación, del lodo, del pozo cenagoso, donde ya no había más, donde queríamos morir como la única solución, como con las gafas negras, producto de esa depresión, desesperación, por no escuchar su voz, por no permitir que el autor y el consumador de nuestra fe, el autor de nuestros libros, escribiera las páginas a diario con nosotros. Entonces llegaron los momentos de angustia, llegaron los momentos de lloro, de crujir de dientes, de soledad, y quizás remóntate a eso, o si estás atravesando en este momento, conoce que Dios no es ajeno a tu sufrimiento, conoce que Dios valora esas lágrimas tanto de mujeres como de hombres desesperados en un mundo que está necesitado actualmente de sanidad emocional, física, de provisión, de un nuevo orden, de escribir una nueva historia. Y eso lo encontramos entonces en la palabra del Señor, donde hace mención por segunda vez a ese mismo libro que hablaba el Salmo 139. Y lo encuentras en Salmo 56:8. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Y redoma es una especie de vasija, digamos, de la época, donde podían coleccionarse. Entonces él, de una forma muy poética, el salmista dice que las huidas, sus fracasos, sus frustraciones, sus depresiones, su llanto, no le es ajeno al Señor. Tú has contado, tú has estado presente mientras el Señor te cargaba ya, mientras pensabas que estaba solo, el Señor estaba ahí y cogió cada una de tus lágrimas
y las ha depositado en una redoma, en una vasija que ha ido, digamos, aumentando dependiendo de esas líneas que hayamos escogido escribir sin él. Pero eso está registrada también en su libro. No están todas ellas en tu libro. Y así como estaba toda la información genética aportada por tu papá, por tu mamá, allá en el vientre de tu madre, y todo eso estaba registrado en el libro del Señor y no faltó nada, y nada de lo que fue hecho fue sin el hecho. El Señor el día de hoy también te dice: yo estoy contigo, estoy con tu sufrimiento, conozco lo que estás pasando, conozco lo que es sentirse solo en un momento dado, pues mi vida di por ti, y el amor de mi Padre hasta por un momento tuvo que ser apartado por cuanto yo llevé el pecado de todo el mundo. Pero las lágrimas no quedan ahí depositadas como si nada. En Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y quizás esas primeras cosas somos las que estamos viviendo en estos días de desesperación. Quizás se escucha menos aquello de la pandemia, del COVID-19, pero eso fue de los últimos años. Pero la historia de la humanidad ha estado siempre apartada, y el mal es el producto de la ausencia de Dios en el corazón de los hombres. De manera que todas esas primeras cosas habrán de pasar, y todo aquello que produjo ese dolor y ese sufrimiento en su momento, el Señor, a través de su Consolador, de su Espíritu, también puede enjugar toda lágrima, y ya la muerte no se enseñoreará de ti ni de los tuyos. De esta forma, entonces, tú puedes entender que día a día escribimos también esas páginas de nuestra vida, y que Dios y sus ángeles toman atentas notas, y podemos ver también en referencias de la palabra cómo se mencionan otros registros también de libros, como el libro de la vida, que nos dice, te voy a esquematizar en estas porciones de la palabra que extracté: Apocalipsis 21:27, Lucas 10:20, Daniel 7:10 y Filipenses 4:3, donde se menciona un libro especial que es el libro de la vida. Y clásicamente lo hemos escuchado cuando se hace la oración del pecador, que uno le pide: Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Estas porciones, estas palabras escritas que les prodigué en este momento, analízalas con calma, estúdialas, y que el Santo Espíritu de Dios te revele lo que hay en ellas también implícito. Hablan de un libro, de un registro a nivel espiritual de aquellos que creyeron en la persona del Señor Jesús y cuyos nombres aparecen registrados en el momento en que se abran esos libros ante el gran juicio y el trono de Dios. Pero quizás este de Lucas 10:20, también dicho por nuestro mismo Maestro, por el Señor Jesucristo, cuando envió a sus discípulos inicialmente, les dio la potestad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Cuando ellos volvieron, decía entonces la palabra que ellos se regocijaban, que hasta los espíritus inmundos se sujetaban por el nombre del Señor Jesús. Y el mismo Maestro también, con esa misma característica de humildad y benevolencia, les decía que no se regocijen porque los espíritus se sujetan por el poder y la autoridad que les ha dado, sino que regocíjense más bien que sus nombres están inscritos en los cielos. De esta forma, hasta nuestro amado Maestro habla de un libro y de una inscripción también allá en los cielos, que, como te digo, tiene una connotación espiritual, y las cosas que él hablaba acá también tenía simbologías y metáforas y alegorías que deben ser entendidas y discernidas espiritualmente también. Dice la palabra también que muchas de estas cosas son locura para el mundo, pero que se han de discernir, se han de entender con la ayuda y la revelación del Santo Espíritu de Dios. Y quizás ese es el miedo a la muerte que se tiene mucho en estos días, y a lo largo de toda la humanidad siempre ha sido una constante, el temor del paso de una muerte física a una eternidad. Muchos lo niegan, muchos creen que simplemente es una experiencia pasajera, pero tanto tú como yo creemos en que el Señor tiene su plan y un propósito, que cuando él hablaba de muerte, por ejemplo, cuando habló de Lázaro, no hablaba que murió, sino que dormía. Sabía que era un estado de transición, y que muchas personas esperan hasta ese momento del cese de la vida aquí en la tierra para acceder a un reino de Dios, cuando el Señor nos enseñó en la oración que debíamos pedir que su reino viniera aquí y ahora. Y hemos visto en la palabra que la manifestación del reino no consiste en palabras de humana sabiduría, sino en poder de Dios para salvación a aquellos que se están perdiendo y aquellos que pueden estar no registrados en ese libro de la vida.
Uno muy importante también en Daniel 7:10, que habla que cuando los libros fueron abiertos, dice así, había un río de fuego que salía delante del trono de Dios, miles de millares le servían y millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. No el libro de la vida, fíjate que acá habla de libros en plural, los libros de tu vida, el libro de mi vida, el libro de todas las vidas a lo largo de la historia de la humanidad. Y esto, como les digo, debe entenderse también y discernirse espiritualmente, pues existe un registro también, no escrito quizás en papel o como estamos acostumbrados y veíamos en las diapositivas iniciales, sino también por tu ángel, por mi ángel, un registro, y el corazón del Señor, que es omnisciente, omnipotente y omnipresente en sus características. Él sabe qué páginas hemos escrito tú y yo. Él sabe también aquellos momentos difíciles, Él sabe los momentos de felicidad, los momentos de frustración. Luego cada día está registrado y dice la palabra del Señor que pidamos entendimiento de que nuestros días están contados, y en Santiago dice que nuestra vida es como vapor de niebla. Que tengamos un corazón entendido que esta es una experiencia transitoria, que nuestra verdadera esencia, como lo mencionaba el pastor Horacio, es un espíritu, el ser espiritual, el hombre interior, viviendo una experiencia carnal transitoria, por bien que nos vaya de 90 hasta 110 años en los más longevos. Pero la eternidad, la esencia, la presencia del Señor, el cuerpo, alma y espíritu tripartito, cuya esencia es el espíritu del hombre, el espíritu que todo lo escudriña y que sabe también lo más recóndito y profundo del Señor. Esto requiere revelación, pero aquí en Daniel vemos que esos libros fueron abiertos. ¿Qué se abrirá y qué se leerá el día que abramos nuestros libros y sean escritos? Por eso la invitación del día de hoy. Dios está escribiendo de nuevo el capítulo de tu vida, de tu historia, el libro de mi historia, el libro de mi vida. Y clásicamente, como les mencionaba, entonces hacíamos una oración invitando a las personas nuevas y automáticamente creyendo que repitiendo una oración será salvo y ya no más. La palabra del Señor dice que con el corazón se cree para salvación, pero que con la boca se debe confesar ese señorío. Pero no se trata tampoco de una repetición vana. Si es algo que no crees en tu corazón, preferiblemente no lo hagas. Si el día de hoy quieres seguir escribiendo los renglones de la página de tu libro solo y en las mismas situaciones en las que te encuentras, bien puedes, pero el Señor tiene una historia diferente y Él hace su llamado. Como veíamos entonces, Jesús, el buen pastor, el que deja a las 99 y va por aquella perdida, te llama el día de hoy para que escriban juntos, para que sigamos escribiendo juntos y ya no aislados de su voluntad. Vimos el plan del Señor, que es bueno, perfecto y agradable, es su voluntad. Y la voluntad de Él es que tiene planes para bienestar nuestro. No es la voluntad del Señor que tú sufras y no es la voluntad del Señor que tú vivas apartado. Él quiere cargarte así en sus brazos de amor, quiere acompañarte durante los momentos difíciles, ya que Él dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos que Él ha vencido al mundo y prometió que Él estaría junto a nosotros en los días alegres, en los días difíciles. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, y os conviene que yo me vaya, porque si no, no vendría a vosotros el Consolador, el Espíritu de verdad, cual el mundo no conoce, mas vosotros le conocéis, porque está en vosotros y os ayudará, dice el Señor. El Consolador, el Paracleto, aquel que se pone al lado mío, me ayuda, que gime con gemidos indecibles y me ayuda en mi debilidad. No estamos huérfanos y, como mencionaba, el Espíritu Santo está con nosotros para fortalecernos, para darte ese ánimo, la consolación que necesitas y sobre todo también para convencerte que necesitas caminar con Jesús, que ya suficiente el haber caminado sin Él hasta este momento, aparentemente dueño de tu vida, siendo Señor de tu vida. Por eso los fracasos, por eso las frustraciones, por eso esa falta de llenar ese vacío que solamente Él puede llenar. Porque hemos recorrido muchos caminos de maldición y gracias a la misericordia del Señor no perecimos y guardó nuestras vidas, y nos torcimos y tratamos de coger atajos, pero el Señor nos rescató.
Recuerda bien de dónde te ha sacado el Señor. Hoy quiere sacarte del lodo, de la desesperación, del pozo cenagoso. Por eso David le decía también: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que rescata del hoyo tu vida. ¿En qué hoyo estás el día de hoy? ¿En qué hoyo, en qué embrollo también estás por no dejar que el Señor escriba también esas palabras? Desde el vientre de tu madre, ¿Dios es tu Dios? ¿O ha sido el Dios toda tu vida? ¿Qué está leyendo la gente en tu diario proceder? ¿Está escuchando tus groserías? ¿Está escuchando cómo murmuras, cómo blasfemas, cómo hablas mal de otros? ¿Están viendo tú que te dices ser cristiano también? Recapacitemos juntos, ahí me incluyo yo también, como el peor de todos los pecadores, como decía también Pablo, pero con la convicción de que tengo al Maestro, al Consolador, siempre ahí. Y yo quiero escribir el libro de mi vida, guiado por el mejor guionista, por el mejor compañero, que escribamos juntos con Jesús. Y no hay nada de misticismo, no hay nada de religiosidad en esto, pero lo que dice la palabra es que tú debes reconocerle como el Señor y el Salvador. Y eso se hace con una oración donde tú creas en tu corazón, si ya está suficiente que has escrito tantos apartes del libro de tu vida y te han salido las cosas mal, el día de hoy te invitamos entonces a esta familia, a la familia de Dios. La palabra de Dios dice entonces que confieses con tu boca y creas con tu corazón. Si realmente necesitas escribir una obra literaria que sea digna de ser leída por otras personas, que no incluya capítulos sombríos, tenebrosos, de dolor y de tinieblas, sino que sea como un cuento para niños, que todo lo creen con el corazón y que el Espíritu Santo puede decorar y colorear. El día del Señor te llama, el día de hoy el Señor te invita a ser parte de esa familia y puedes decir, creyendo con el corazón: Señor Jesús, yo reconozco que hasta el día de hoy he escrito y no he escrito bien las páginas del libro de mi vida. Reconozco que tú viniste a esta tierra, que efectivamente anduviste y que todos los libros que se escribieran acerca de lo que hiciste y lo que continúas haciendo no cabrían en este mundo ni aún en el universo. Te pido que inscribas, Señor, mi nombre en el libro de tu vida, no como algo mecánico, no como algo que hay que decir, sino porque necesito ser salvo y tu palabra dice que seré salvo yo y mi casa. Toda esta generación necesita del perdón y de la inscripción de esos nombres en el libro de tu vida, para que de esta forma el libro de mi vida continúe escrito por el mejor autor que eres tú. Yo reconozco que tú resucitaste al tercer día de entre los muertos y que por el poder del Espíritu Santo estás sentado a la diestra de Dios. Te pido que gobiernes y seas el Rey de mi vida, ya que tú eres el autor de la misma. Gracias te damos, Señor Jesucristo. Gracias, amado hermano, por recibir esta palabra. No es solamente para un nuevo creyente, es para nosotros, para aplicarla a diario, porque aún los que decimos ser cristianos y hace mucho tiempo, nos hemos acostumbrado y no hemos dejado que Dios continúe sorprendiéndonos. Déjame decirte que el Señor tiene la capacidad de sorprenderte y de que aquellas cosas que no han subido en corazón de hombre, Dios las tiene preparado para aquellos que le aman, para aquellos que dejan que Él escriba también todos los días en las páginas de su vida. Aquí está el camino delante de ti. Escoge pues continuar siendo el autor de tu libro o continuar con el Señor. El libre albedrío también nunca se perderá. Esto es algo que el Señor nos ha dado a nuestra elección también. Y es algo que el mundo ha tergiversado diciendo que por cuanto todos somos hijos de Dios, todos acabaremos, digamos, bajo su reino, bajo su mandato. El reino de Dios tiene inclusividad también con ciertos requisitos. Y aquel que no ha nacido de nuevo y aquel que no ve en el Espíritu no puede ser llamado hijo de Dios. Esto será motivo también de predicaciones posteriores. Bienvenido a esta familia Fuente Viva, bienvenido a esta familia de amor y te invitamos en 8 días a nuestra sede principal donde presencialmente estaremos juntos alabando y extendiendo con poder y avanzando el reino de Dios en nuestras vidas y en este mundo. Bendiciones, amados hermanos. Cantar.